Listo. ¿Ya? Ok, buenos días, estimado, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que lo vean después. Esta clase corresponde a la semana 20 y tiene que ver con formas y sistemas de gobierno, chiquillos. En este caso vamos a abordar una teoría en particular, que es la teoría de un filósofo griego llamado Aristóteles, ¿ya? Eh, que es quizá una de las más conocidas y más utilizadas al momento de estudiar esta temática. Bien, la clase anterior hablamos sobre algunos pensadores y sus teorías. Ya si ustedes recuerdan, hablamos de la teoría de Leviatán, de las libertades civiles, del contrato social o pacto social, también de la idea de los contrapesos y las formas de gobierno según Montesquieu. Todo eso, chiquillos, lo pueden revisar en detalle en los apuntes, o en caso de que no hayan entendido algo, pueden comunicarse conmigo por interno. ¿Ya? Bien, las teorías según Aristóteles chiquillo era un filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, del año 300 antes de Cristo. Para él el Estado era una asociación de familias, ¿ya? De grupos de personas que se asociaban buscando el bien común. ¿Y qué es el bien común? En el fondo, aquello que me permite a mí sobrevivir, vivir tranquilamente también, para lo cual es necesario que se construyan o establezcan derechos y deberes, es decir, normar la vida en comunidad, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer y qué sanciones van a existir en caso de que yo transgreda la ley, ¿ya? Y cuáles van a ser mis obligaciones como ciudadano o persona que vive dentro de una comunidad. ¿Y por qué nos asociamos? ¿Por qué buscamos el bien común? Porque queremos sobrevivir, ¿ya? Y ahí entran dos elementos fundamentales para la sobrevivencia. La defensa, es decir, la protección frente a otros estados, ¿ya? Y ahí surge la importancia que tienen los ejércitos. Eh, por ejemplo, defenderse frente a un desastre natural también puede ser, ¿ya? Y también otro aspecto fundamental tiene que ver con la alimentación, por ejemplo. Y ahí entra la importancia que tiene la labor agraria, la agricultura, la ganadería hasta el día de hoy. ¿Ya? Porque en el fondo, yo nombro dos, pueden ser muchos más ejemplos, pero son dos fundamentales para entender esta idea de supervivencia o sobrevivencia. ¿Ya? Y abajito te coloco que el Estado establece una serie de principios base, o sea, principios fundamentales, que buscan asegurar la convivencia y la sobrevivencia de las personas. ¿Ya? Estas personas no se mandan a sí mismas, sino que eligen a una persona o a un pequeño grupo de personas que los van a dirigir, que los van a ayudar a sobrevivir y a convivir pacíficamente. Y eso se le llama gobierno. ¿Ya? El gobierno es un grupo de personas que se dedican a administrar un Estado, a administrar un espacio, un territorio con un grupo de personas que viven en su interior. ¿Bien? Estos gobiernos pueden tener variadas formas, chiquillos. No tienen solamente una forma como la que nosotros conocemos como un Estado democrático republicano, como es el caso chileno, que es en el cual nosotros probablemente nos hemos desenvolvido toda nuestra vida, sino que hay muchos más. Para este filósofo existen formas puras e impuras. Puras significa que son formas limpias, y en este sentido se asocian a la búsqueda del bien común. En cambio, las formas impuras son formas sucias, degeneradas, corrompidas, también le llaman, que no buscan el bien común, sino que buscan el bien personal o de un grupo pequeño de personas. Está ahí, chiquillos, la gran diferencia entre formas puras e impuras. Una forma pura es una forma de gobierno que apuntará a la búsqueda del bien común, mientras que una forma impura, por el contrario, no buscará el bien común, sino que buscará el bien personal de un determinado grupo, ¿ya? O un bien individual. Las tres formas puras que desarrolla Aristóteles es la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y las formas impuras, que son estas formas corruptas o degeneraciones, son la tiranía, la oligarquía y la demagogia. ¿Ya? Y ahora a continuación, chiquillos, explicaremos las comparativas entre la forma pura y su forma impura o corrompida. ¿Ya? Ahí. En el caso de la monarquía,
La monarquía se entiende como una sucesión dinástica, es decir, en el fondo el poder es heredado de padre a hijo, ¿ya? En la mayoría de los casos. Podría ser entre hermanos, pero tenía que ser siempre dentro de la familia, ¿ya? Esa es la idea de la monarquía. Es una familia que tiene el poder y lo va heredando de generación en generación, ¿ya? Esta forma de gobierno monárquica, donde una persona tiene el poder y que después es heredado, apunta al bien común, ¿ya? En el fondo se entiende que un rey va a tener el poder y lo va a ejercer para gobernar de buena forma al pueblo que gobierna. Cuando esto se pierde, se degenera, se corrompe, se cae en una tiranía. Y en la tiranía se gobierna pensando en el bien personal o en el bien de un pequeño grupo que me va a beneficiar, ¿ya? A lo largo de la historia de la humanidad, por muchos siglos, la forma eh, prioritaria o la forma de gobierno más extendida era la monarquía, donde había un rey que era de una dinastía, de una familia gobernante. Cuando este rey moría, gobernaba su hijo, y así su hijo, y el hijo del hijo, y el hijo del hijo del hijo, y así sucesivamente. Eh, un ejemplo que quizás es un poquito más conocido usted, al menos por la película, es Leonidas I, el rey de Esparta, de la película 300, ¿ya? Él es el ejemplo de un monarca, de un rey, de una persona que gobernaba con una monarquía. Y un dictador o un tirano, yo creo que el ejemplo de Pinochet, ¿por qué? Porque Pinochet gobernaba con un poder personal, o sea, él concentraba mucho poder y gobernaba para su beneficio personal. Eso es ser un tirano, ¿ya? Y aquí abajito, es súper importante, chiquillos, que después ustedes se tomen el tiempo y lean la explicación de acá abajo. ¿Ya? Esta explicación la tienen que leer. Que la monarquía es un sistema de gobierno donde el poder recae en solo una persona que pertenece a una dinastía, una familia que tiene el poder y que es traspasado de generación en generación, ¿ya? Este sistema en teoría busca el bien común de aquellos que viven en los dominios del monarca. Monarca, chiquillos, es sinónimo de rey, ¿ya? Es una palabra extraña. Mientras que la tiranía es una degeneración de la monarquía, en el fondo. Esta idea de que una persona gobierna, pero ya no pensando en el bien común, sino que en el bien personal. Ahí sí. Luego pasamos a la aristocracia y la oligarquía. La palabra o el prefijo griego aristoi, que está escrito, significa los mejores. Entonces, una aristocracia es una forma de gobierno donde el poder recae en aquellos llamados los mejores, entre comillas. Y en este caso, cuando hablamos de los mejores, nos referimos a las personas más aptas para gobernar. O sea, las personas que tienen los estudios, las competencias, la capacidad intelectual de tomar decisiones. Esa persona es considerada la mejor. Aquí no influye tu apellido, tu origen, en qué comuna naciste, sino que influyen tus capacidades intelectuales, ¿ya? Cuando esta idea de aristocracia, donde un grupo considerado los mejores gobierna, se degenera y pasa a convertirse donde solamente gobierna un grupo pequeño para su beneficio personal, pasamos de una aristocracia a una oligarquía. Oligoi, el prefijo oligoi significa pocos. En el fondo, la oligarquía es una forma de gobierno donde un grupo pequeño gobierna, pero, pero para su beneficio personal, no para el beneficio del pueblo, ¿ya? Un ejemplo de una oligarquía fue la realidad chilena del siglo XIX y comienzos del XX, la época del parlamentarismo que se le llama en la historia de Chile, donde el Congreso estaba conformado por una oligarquía, un grupito chiquito que gobernaba para su beneficio personal y no preocupado de la población, ¿ya? Ese es un ejemplo de oligarquía.
Bueno, y abajo está la explicación por escrito, ¿ya? Donde dice que la aristocracia es una forma de gobierno donde el poder recae en aquellos considerados más aptos y que gobiernan pensando en el bien común. Mientras que la oligarquía es cuando un grupo pequeño gobierna para su beneficio personal, ¿ya? Ahí estaría, en el fondo, la comparativa entre aristocracia y oligarquía. Vamos a pasar a la última, que es democracia y demagogia. La democracia probablemente como palabra ustedes la han escuchado muchas veces. El poder recae en el pueblo. Demo o demos, el prefijo demos es pueblo. Cracia es poder. Por lo tanto, el poder recae en el pueblo. Entonces, es el pueblo quien escoge las autoridades y tiene participación en los procesos. ¿Ya? Después nosotros probablemente más adelante vamos a hablar de lo que es la democracia, ¿ya? Y los distintos tipos de democracia que existen. ¿Ok? Porque no todas las democracias son iguales. Pero en términos generales, el pueblo participa en el proceso eleccionario, elige autoridades que lo van a representar, y estas autoridades elegidas por el pueblo deben buscar el bien común. Cuando eso no ocurre y esas autoridades elegidas por el pueblo buscan el bien personal, nos pasamos a una demagogia. ¿Ya? Aquí yo puse ejemplo de dos gobernantes actuales. Probablemente muchos de ustedes no lo ubican, no lo han visto ni en pintura. Probablemente a este lo han visto un poquito más si es que ver un poquito de tele. ¿Ya? Quien está a la izquierda, la mujer, es Angela Merkel, la gobernante de Alemania. Ella en Alemania no llaman presidente, sino que hablan de canciller. ¿Ya? La canciller alemana. Y ella es un gobernante que podemos ocuparlo como ejemplo para hablar de una persona que gobierna bajo los principios de la democracia. En el caso de Alemania, es un país que, a pesar de toda su experiencia de guerras mundiales, ha aprendido a gobernar pensando en el bien común de su gente. Y de hecho, el estándar de vida de Alemania es altísimo. ¿Por qué? Porque el Estado, los gobiernos se han preocupado de eso, de ir construyéndolo. Eso es gobernar pensando en el bien común. Por otro lado, a la derecha tenemos al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Él es una persona que llegó al poder y solamente se ha preocupado de gobernar pensando en su beneficio personal y en el beneficio de la gente más cercana a él. ¿Ya? Por ejemplo, pensando en el caso de sus políticas que ha tomado frente al coronavirus, de decir que no existe, de que los brasileños son inmunes al coronavirus porque se vayan en cloaca y cosas por el estilo, porque son declaraciones reales que hizo, o sea, no estoy inventando. Él es un ejemplo de un demagogo, o Donald Trump sería un ejemplo también de un demagogo, porque gobiernan pensando en el bien común, en el bien personal de ellos y no en el bien común de la ciudadanía. ¿Ya? Y en la parte inferior vemos la explicación ya por escrito. ¿Ok? Y si no me equivoco, ahí estaría en el fondo en gran parte los contenidos de hoy día. La idea de esto, chiquillos, era en el fondo presentarles esta clasificación, que no es la única, pero sí una de las más simples, que lo divide en formas puras e impuras, tomando en consideración el concepto de bien común. En las formas puras siempre va a estar presente el bien común y en las formas impuras no va a estar presente este concepto de bien común. Ya, chiquillos, aquí hay un ejemplo, un ejercicio. Ya lo voy a desarrollar yo rápidamente, chiquillos, para que podamos extendernos un poquito más en la guía. Es un fragmento de texto de un artículo escrito por Michael Knoll, que se llama Aristóteles y el pensamiento aristotélico, del año 2017 el artículo, ya, donde él explica brevemente en este fragmento cómo Aristóteles planteó su clasificación de formas de gobierno de formas puras e impuras. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, él dice que no es solamente algo pensando en el bien común, tampoco solamente en cuanto a cantidad de quién gobierna, sino que también hay una cualidad que acompaña. En el fondo hay aspectos de cantidad, de cualidad, de virtud y aspectos de bien común. Esos son tres aspectos que se mezclan al momento de entender las formas de gobierno. ¿Ya? Y entendiendo también que cada uno va a depender de su contexto. Bien, entonces, si yo me voy al texto y voy a las preguntas, dice, ¿qué elementos considera Aristóteles, según el autor, para desarrollar su clasificación? O sea, ¿cuáles son los elementos que considera Aristóteles para hacer esta clasificación de forma pura e impura? El autor dice que son cuantitativos, normativo, teleológico, que lo dice ahí en forma explícita, que tiene que ver con este concepto, esta idea de bien común que está a la base, y con las cualidades. Por lo tanto, es 1, 2 y 3,
Y luego, en la pregunta 2, ¿de qué forma define la democracia en el texto? Si nosotros buscamos acá, tenemos que ir buscando, dice, define así democracia como, queremos ver esto, como el gobierno de los pobres. ¿Ya? Entonces nosotros buscamos forma de gobierno de una sola persona gobierna pensando en el bien común. No, eso es una monarquía. Forma de gobierno de muchos pobres para su propio beneficio, donde los pobres gobiernan para su propio beneficio. Forma de gobierno de muchos pobres para beneficio de algunos. No, eso sería demagogia. Forma de gobierno donde los mejores gobiernan para su propio beneficio. Tampoco, eso es aristócrata, eso es oligarquía. ¿Perdón? Ahí. La democracia es una forma de gobierno donde los pobres gobiernan para su beneficio. Para su beneficio. ¿Ya? Ahí estaría, chiquillos, la guía sobre la